a muchos conocidos y otros que es primera vez que los veo y los saludo, así que me alegra estar aquí nuevamente. Gracias por el hermano Efraín que me da la oportunidad así al tiempo, un mes, 2 meses, algo así, de estar acá y compartir con ustedes nuevamente. Ok, ahora sí, Abby. Okay. Gracias y nuevamente pues espero que podamos edificarnos esta mañana. Fíjense que tuve la oportunidad de la mayor parte de mi vida y mis hermanos también cuando crecimos de vivir, yo le digo, en un ambiente controlado. Ya es como decir mi mamá cristiana, apartándonos de cosas que obviamente van en contra de la voluntad de Dios y con mucho cuidado, les diré, porque era y es una mujer muy, muy entregada a Dios y que sabe de Dios. Y esto, de alguna manera, me trajo muchos beneficios y es que ya cuando fui cada vez más expuesto a lo que el mundo es decir, lo que está en contra de la voluntad de Dios, como las drogas, el alcohol, las mentiras, deseos descontrolados. Cuando fui expuesto a esto, obviamente se puede reconocer, se puede sentir, se puede ver la diferencia. En la palabra de Dios, ya cuando vamos pensando, considerando, cuando se nos habla del plan de salvación, cuando vemos que no hay justo ningún uno, que todos hemos pecado, aún haber crecido como crecimos, que todos hemos ofendido, ya sea de palabra o pensamiento, nos damos cuenta que sí, en efecto, hay dos vidas diferentes que podemos estar esforzándonos o no esforzándonos en vivir. La vida que es libre de hacer todo lo que quiera, más o menos mis deseos o lo que yo considero que está bien o que está mal según la sociedad o mi medio me dice, o según la palabra de Dios. Nos damos cuenta que hay una vida diferente. Y es que en algún momento nosotros podemos caer en algo que se le llama, o que el apóstol lo llama, la insensibilidad. En Efesios 4, en Efesios 4, versículo 19, dice, voy a leer desde el 18, que el mundo tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en esto, obviamente de la palabra de Dios o de lo que Dios quiere, por la dureza de su corazón. Y añade el escritor, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impurezas. Y es que cuando nosotros nos alejamos del consejo de Dios, nos alejamos de su palabra, o al menos de un medio, porque tenemos que decir que la familia, las personas que nos rodean influyen mucho en cómo nosotros vemos la vida, cómo debemos de caminar la vida, con qué principios. Si no estamos cerca de la voluntad de Dios, del consejo de su palabra, cuando nos exponemos a la palabra, cuando volvemos a escuchar de Dios, cuando volvemos a escuchar de algunas cosas que nos hacen pensar porque en nuestra vida están ocurriendo, puede ser que nos encontremos insensibles. Es decir, que escuchamos algo que viene de Dios, pero que no lo logramos entender, o no le prestamos atención, o es como ir caminando en un lugar donde hay muchas personas y solo escuchamos un ruido, pero no escuchamos con claridad lo que está sucediendo.
a Pablo, y el tema de ahora es la nueva vida en Cristo, nos anima a que debemos de ser diferentes y que debemos de esforzarnos en ser diferentes. ¿Y diferentes en qué? En caminar con los principios que Dios quiere que caminemos en nuestra vida. Si nos fijamos en las historias bíblicas, hay muchos personajes que cambiaron. Miren, está Zaqueo, Mateo, Nicodemo, el apóstol, los apóstoles, el ladrón en la cruz. Todos ellos cambiaron. Hay mujeres también, como por ejemplo la mujer samaritana, María Magdalena, la mujer con flujo de sangre. Todos cambiaron cuando se acercaron y no fueron insensibles a lo que Jesús, a lo que Dios quiere de cada uno de ellos. Nosotros podemos cambiar, transformar nuestra vida, cambiar de hábitos, que es muy difícil, cuando nosotros le prestamos atención. Y en lugar de ser insensibles, nos volvemos sensibles a la voz de Dios que está en su palabra. El libro de Efesios fue escrito a cristianos. De hecho, él está haciendo un mensaje que va combinado con una oración, porque cuando leemos el libro de Efesios, va hablando, pero también va orando, va pidiéndole a Dios, o él expone sus oraciones. De hecho, el libro de Efesios comienza con gracia, un saludo que manejaba bien el apóstol, que decía: gracia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Le está hablando a los cristianos, y la vida, y el versículo 17 en adelante justamente tiene el titulillo ahí, que es la nueva vida en Cristo, la que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Hermanos, estamos expuestos en nuestra vida, en nuestra sociedad, quieras o no, a una vida que tiene influencias muy grandes que no nos damos cuenta. Como por ejemplo la violencia. La violencia está bien normalizada en nosotros. No nos damos cuenta. De otra manera somos insensibles a muchos tipos de violencia que como sociedad tenemos, ya sea manejando, una simple cuestión que es manejar, o hacer fila para pasar a recoger comida, o a un autoservicio. Y estamos expuestos a este medio lleno de violencia. Sin embargo, al escuchar la voz de Dios en su palabra, nos damos cuenta que somos llamados a vivir en paz, a buscar el bien los unos con los otros. Y si nosotros escuchamos bien a la voz de Dios, vamos a encontrar una manera de vivir como Dios quiere, o como Dios espera de sus hijos. Como Dios espera. Los que son padres acá y los que van comenzando, que ahora nos han dado esa noticia que van a presentar a los bebés, esperan que sus hijos sean de una determinada manera. Y así como padres humanos, nuestro Padre espiritual, nuestro Dios, espera que de cierta manera nosotros nos comportemos, actuemos, hablemos, pensemos de cierta manera, sin ofender, sin dañar, sin procurar hacer daño a los demás. En Gálatas 2:20, el escritor dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es más allá de recordar solamente la muerte de Jesús, porque todos, cuando vemos una cruz en una cadenita, o en alguna iglesia o en algo, nos acordamos que Jesús fue crucificado. Pero el escritor, al decir esto en sus escritos, inspirado por Dios, habla más que solamente ver a alguien crucificado, sino que está haciendo una comparación de la vida que podemos tener, que tenemos cada uno de nosotros,
que no somos por nosotros mismos que nos valemos o que actuamos por nosotros mismos, sino que es a Cristo y su manera de vivir la que debe de vivir o con la que debemos de actuar cada uno de nosotros. No es según nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría se equivoca. Nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, si bien es cierto, son muy buenos, pero confrontados con la sabiduría de Dios, estamos mal. O al menos, sin tomar en cuenta la dirección de Dios, podemos estar hasta luchando en contra de Dios. Es decir, llevándole la contraria. Nuestra manera de vivir debe de ser un reflejo de lo que Jesús fue. Y debemos de prestar atención. No nos debemos de ser insensibles, sino sensibles a la voz de Cristo. De hecho, en el versículo 20 dice el escritor, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Todo el tiempo el escritor está animando a ver a Jesús como modelo para nuestra vida. Si bien es cierto, en alguna ocasión dicen, sean imitadores de mí, pero no solo porque yo estoy haciendo algo bien, dice el escritor, sino porque yo también soy imitador de Cristo. Siempre nos anima a ver el estilo de vida, los pensamientos y cómo Jesús actuaba, para que nuestra vida sea muy parecido a Él. Dice que nuestra vida debe de cambiar. Al conocer a Jesús, al acercarnos a la iglesia, al acercarnos a su palabra o al vivir con temor a Dios, con temor a Él, debemos no solamente admirarlo como Dios, darle el lugar de Dios, porque ocurre que nombramos a Dios como Dios, sabemos que Dios es el creador, sin embargo, no le damos la importancia de la forma que Él quiere que nosotros vivamos. Dice que el versículo 22 de Efesios 4, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, el cual está viciado con los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Somos animados, somos guiados por Dios a que lo veamos a Él como nuestro guía, a que lo tengamos a Dios como los parámetros, como el consejero que nos dice cómo vivir. Hay una vieja vida y una nueva vida que es según lo que Dios quiere. Una vieja vida que va marcada por el pecado, por la mentira, por el engaño, por la traición, las malas palabras, los malos pensamientos. Ustedes saben que las malas palabras van en contra de lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos educados, no es el gobierno principalmente que quiere eso, sino que es Dios. Es Dios. De hecho, si le preguntan a cualquiera de los trillizos que andan por ahí, bueno, dos, les van a recitar el versículo 29 de memoria: ninguna palabra corrompida salga de la boca, sino la que sea buena para edificar y dar gracia a los oyentes. Malas palabras no se deben de decir, no solo por ser educados, sino que Dios quiere que así seamos. Dios está pidiendo que nosotros, en lugar de maldecir o de decir unas palabras hirientes o de hablar más de lo que se habla porque se puede dañar a los demás, digamos palabras que causen bendición en las demás personas, que no dañen a las demás personas. Una palabra hiriente ya cuesta,
cuesta olvidarla, ¿verdad? Si ustedes hacen memoria, puede ser alguien muy querido, un pariente, que dijo algo que ustedes lo sienten como que fue ayer, que lo sentimos como fue ayer. Y el llamado es a que no seamos nosotros esas palabras que hieren y que las personas van a recordar por mucho tiempo. Y esto es el antiguo hombre. Esto es la vieja manera de vivir. Y nos anima el escritor a desechar o a no tener en nuestra vida cualquier especie de mentira. Tengo que agradecer a Dios que he estado también a la par de personas, no solamente de familiares, sino que también de la iglesia, que no los van a encontrar en mentira. Es que no los vamos a encontrar en mentira, porque siempre se esfuerzan por decir la verdad. ¿Por qué no fuiste? Por esto, por esto, por esto. Después nos encuentran que fue por otra cosa. No, no es así. ¿Por qué no hiciste algo? Justificadamente por la verdad, no por inventar cosas que se convierten en una mentira. ¿Por qué no lo trajiste? ¿Por qué gastaste esto en esta otra cosa? ¿Por qué hiciste lo uno, lo otro? Justificamos con una mentira, que al final esto se puede convertir en un estilo de vida que ofende a Dios. No mintamos. Dice la palabra de Dios que entre nosotros podemos enojarnos, pero que no caigamos en pecado al enojarnos. Nos puede disgustar la actitud de alguno de nosotros. Entre nosotros nos puede disgustar ciertas actitudes, pero esto no debe de provocar el llevarnos a pecado. No dice que podemos enojarnos, pero que no pequemos y que no le demos tanto tiempo al enojo, porque esto sin duda alguna le da lugar a que el diablo haga un campamento en nuestra vida, que el diablo encuentre la forma de trabajar con nuestros pensamientos, que no le demos lugar al diablo. ¿Podemos enojarnos? Sí, dice la palabra de Dios, sí, ahí está, pero que no caigamos en pecado, ni que el enojo se extienda ni para el día de mañana. Y hay algo más, hermanos, que es muy importante: no entristecer el espíritu. Cuando nosotros estamos alegres, yo pensaría que todos disfrutamos las alabanzas que entre todos cantamos acá. Se oyen muy, muy bonitas, y más que bonitas, muy edificantes para gloria de nuestro Dios. Y podemos sentir que Dios está cerca, podemos sentir que Dios se siente alabado por las voces, por las alabanzas muy bonitas que cantamos. Y de igual manera tenemos que tener cuidado en no entristecer el Espíritu Santo. Con la misma alegría, con la misma calidad, con la misma sentimiento que experimentamos acá, la presencia de Dios o la alegría de cantarle a Dios, debemos de tener esa actitud para mantenernos firmes y no hacer cosas que ofendan a Dios, porque esto entristecerá al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que se nos fue dado a cada uno de nosotros, y está ahí, los que hemos sido bautizados para perdón de pecados por creer en Jesús. Está ahí, está en nosotros, y no debemos, y con nuestras actitudes que son en contra de Dios, nos desanimamos espiritualmente.
Si nosotros caemos en una actitud día con día de hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, vamos a caer en una tristeza espiritual, en un desánimo. Es cuando no se nos da ganas ya de escuchar la verdad, cuando no se nos da ganas de ir a alguna reunión, de compartir, cuando se nos quitan las ganas de visitar al que necesita ser visitado, porque se nos da mucho visitar al que podemos sacar algún tipo de provecho o al que podemos sacar algún tipo de beneficio. Sin embargo, que la palabra de Dios nos anima a visitar al desamparado, al que tiene hambre, al que está sufriendo, y estar ahí. No crean que va a estar limpio en alguno de los casos, ni que va a oler bien. Esos lugares a veces no huelen bien. Y es ahí donde nos manda. Le estoy haciendo esta diferencia porque cuando seguimos la corriente del mundo, esto nos puede alejar tanto de Dios que nos hace insensible a lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice su palabra, el que hurtaba, ya no hurte más, sino que trabaje, haciendo de sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dos cosas aquí más. Uno, no hurtar, muy parecido a robar, pero hurtar, ustedes ya saben. No hurtar, que trabaje. ¿Y que trabaje para qué? Para compartir con el que tiene necesidad. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Si hay una bendición como la que estaba hablando nuestro hermano en el primer estudio, en el primer devocional, si queremos sentir, recibir esas bendiciones, esa paz, esa tranquilidad, aquí hay más cosas que podemos hacer. Compartir con el que tiene necesidad. Nosotros, cualquiera de nosotros puede ser víctima de alguien que comparte con nosotros. O nosotros podemos llegar a compartir con alguien para querer ganar favores después. No sé si ya les ha pasado o ya lo han hecho. Pero la palabra de Dios nos insta, nos anima a compartir con el que tiene necesidad. Así que lo que nos anima también la palabra de Dios, estoy leyendo el capítulo 4 de Efesios, del versículo 17 en adelante, y el versículo 33 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia, y toda clase de malicia. Es triste vivir con amargura. Es tóxico, pues, alguien pudiera decir algo así. Es tóxico vivir amargado. El amargado se pasa quejando bastante y tiene una actitud bien negativa, aún a cosas buenas o positivas. Y el escritor nos está diciendo, al tener una vida nueva en Cristo, debemos de abandonar, debemos de quitar de nosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda clase de malicia. Hermanas, bueno, con los hermanos es un poco, pero con las hermanas sí se mira más como con las indirectas. Yo dije esto para que entendiera esto otro. No hagamos eso.
porque va en contra de Dios. Vamos a entristecer el Espíritu Santo y vamos a estar lejos de la voluntad de Él. Nos va a llevar a cometer un error y luego otro error a partir de eso. No lo hagamos. Todos somos llamados a eso, pero hermanas, ya, y vamos a decir a los hombres, les vamos a poner uno, no gritemos. No es necesario gritar para que se entienda lo que queremos decir. No es necesario gritar. Si alguien no entiende con una voz suave y clara, no es necesario gritar porque tampoco va a entender. Así que es un cambio de vida de la vida antigua a la nueva vida en Cristo. Y luego nos anima, antes sean buenos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose, así como Dios también nos ha perdonado. Hay una forma de salir, de ir cayendo de un error en otro error. Porque como dice alguien por ahí, yo voy de mal en peor. Y hay una forma de salir de eso. Y es siendo sensible a la voluntad de Dios. Cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Quitemos esto y muchas cosas más que Dios quiere de nuestra vida. Pablo era violento, era orgulloso. Pablo era tan estricto con lo que él pensaba y cambió rotundamente cuando se volvió al cristianismo. Se volvió una persona decidida a ir a predicar el evangelio. Decidió vivir en cualquier lugar o padecer hambre o estar encarcelado por Dios, por llevar la palabra de Dios. Dejó ese personaje violento y cargado de orgullo. Alguien acostumbrado a comer bien, se decidió llegar hasta padecer hambre. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Alguien que tenía mucha importancia, llegó a ser perseguido. El seguir, el escuchar a Dios, debe de cambiar nuestra vida. Debe cambiarnos, de alguna manera, debe de cambiarnos. Y cada uno tenemos dificultades más grandes en ciertas áreas que otros. Es posible, y algunos niños, algunos jóvenes, por ejemplo, hay personas que mienten bastante. Hay otras personas que tienen otros problemas, mucho enojo, mucho resentimiento. Y cada uno, yo puedo tener algunos, cada uno de nosotros tiene diferente. Somos llamados a cambiar nuestra manera vieja de vivir según el mundo. Y según el mundo es según lo que Dios quiere. Y somos llamados todos, a una vida en Jesús, en Dios. Y podamos decir, en un determinado punto de nuestra vida, yo dejé de ser mentiroso, yo dejé de robarle a la gente, yo dejé de aprovecharme de los demás, yo dejé de ser malicioso, yo dejé de ser gritón. Y podamos decir como el escritor, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La nueva vida que Jesús quiere darnos nos transforma y nos da una limpieza. Vamos a vivir mejor con los que están a nuestro alrededor, una mente diferente y un propósito muy diferente al que como el humano que piensa en lo material tiene. Una vida enfocada en lo espiritual, transformada por lo que Dios quiere, tiene propósitos eternos. No es dejar de decir malas palabras, sino comenzar a decir palabras que edifican a otros
para que la vida de estas personas también sean alcanzadas por Jesús y sean también redimidas por Él en el día final, para que seamos parte del reino que va a entrar a los cielos y no en el reino de las tinieblas. Dice 2 de Corintios 5:17, ya casi voy terminando, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una renovación completa de nuestra vida, de nuestra mente. La nueva vida en Cristo no es algo que mejora superficialmente, es un nuevo nacimiento. ¿Es posible vivir diferente en medio de una cultura como la que tenemos? Sí, tenemos muchos testigos a nuestro alrededor, por la gracia y por el poder de Jesús. El llamado para nosotros es, ¿estamos viviendo una nueva vida en Cristo? ¿O solo cambiamos lo que necesitan ver los demás? Hoy podemos decirle a Dios, a nuestro Señor, que realmente cambie nuestra vida, que nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos. Que el Señor les bendiga.